Sean bienvenidos a Nashville, Tennessee, aquí en Estados Unidos. Vamos a comenzar este video aquí en la capital de la música. Nashville es la capital del estado de Tennessee en los Estados Unidos. Es conocida por ser la capital de la música country y posee una importante industria discográfica. Pero desde mucho tiempo atrás se le ha denominado como la Atenas del Sur, debido a sus instituciones educativas y a su arquitectura neoclásica. La ciudad de Nashville tiene una población de 619.626 habitantes, esto según la Oficina del Censo de los Estados Unidos en el año 2007, lo que la sitúa como la segunda ciudad más extensa de Tennessee. Bueno, ahorita voy a tomar el transporte público porque voy a un lugar que se llama Centennial Park, que está como a 3 kilómetros del centro de Nashville, por lo que chequé Uber y el Uber me cuesta $9, pero quiero enseñarles el medio de transporte público aquí en Nashville, que es el autobús. Cuesta $2 y lo vas a usar por una ida y ese boleto te permite viajar las veces necesarias en el transcurso de 2 horas. Pasando esas 2 horas vas a tener que volver a pagar. Ahora, si quieres el pase de todo el día cuesta $4 y si quieres el pase por 7 días cuesta un precio diferente. Aquí abajo les dejo la página para que lo chequen y vayan viendo los precios dependiendo de la cantidad de días que se vayan a quedar. Oigan, bueno, y venimos ahorita a la primer parada, que es Centennial Park o el Parque Centennial, que es un parque urbano que se encuentra aproximadamente a unos 3 kilómetros del centro de Nashville. Es un parque común y corriente como cualquier parque de todo el mundo, pero aquí se encuentra una réplica del Partenón de Grecia. Entonces venimos prácticamente a explorar eso, que también es un museo adentro, y pues vamos a dar la vuelta al parque para conocer. Este Partenón es una réplica a gran escala del que se encuentra en Atenas, Grecia. Este Partenón fue construido en 1897. Dentro de este Partenón se encuentra un museo y el precio de entrada es de $6 para adultos. Para niños y tercera edad es otro precio diferente. Ahora, dentro de este museo, en el nivel inferior tiene más de 63 pinturas que pertenecen a autores estadounidenses del siglo XIX y del siglo XX. Y en la parte superior se encuentra una estatua enorme de Atenea, que es la diosa de la sabiduría. La verdad, el lugar está bien, está muy chico, lo puedes recorrer en menos de media hora. Ahora, si no están interesados mucho en museos, este puede ser como una opción por si tienen mal clima en Nashville, o pueden recorrer nada más el Partenón por afuera. Y de hecho el Parque Centennial, que es en el que estamos, está también bonito. Dedíquenle por lo menos 1 o 2 horas a este lugar, o si tienen un poquito más de tiempo libre para visitarlo, porque pues sí vale la pena, es algo como turístico aquí en Nashville. Por lo que he estado caminando y conociendo, no está muy grande, pero está bonito. Tiene bancas, hay músicos tocando sus propios temas, pues hay como un pequeño laguito. La verdad está bonito, y como está otoño, ahorita las plantas tienen ya un color como amarillo, naranja, y se ve muy padre, la verdad. Está como para un día que no tengan mucho que hacer y se puedan dar una vuelta por acá. Y pues si vienen a ver el Partenón, pues pueden aprovechar para conocer el parque.
shooting star, fall from a shooting star. Na 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 na. I know you're lonely for yourself out there. A ver, el siguiente lugar lo he estado grabando y nomás no me sale el nombre. Está fácil, pero este frío no me está dejando pensar bien, así que disculpen por favor. Vamos al Museo y Salón de la Fama de la Música Country. Este está justo a una calle de la calle Broadway, que es donde están todos los honky bars o los bars o la vida nocturna de Nashville. Pero lo padre de este museo es que te va a contar toda la historia de la música country desde la preguerra hasta la actualidad. Tienen muchísimos objetos, desde vestimentas, discos, videos, películas, micrófonos, incluso hasta autos de época, que van presentando en 2 pisos, que es prácticamente el museo. Ahora, estos artefactos tienen tantos que solo muestran el 10% en el museo, por lo que siempre están rotando y hay nuevas cosas que van apareciendo. El lugar está padre, la verdad está interesante. Yo soy poco de museos, pero está interesante el poder aprender un poco más de la historia de la música country, que es algo que, por ejemplo, en mi país, en México, no lo tenemos para nada, por lo que me llama mucho la atención. I never wish a hurtful thing upon you, even after what you did to us. When your new boyfriend gets over you like you did me, hope it leaves you in the dust. Don't blame me. I never wish another man. Ok, a ver, precios del museo. Normalmente la entrada general cuesta $26, 25.99. Y la entrada con el audioguía cuesta $28, así que estarían pagando $2 extras por el audioguía. Que bueno, si están interesados en aprender un poquito más, sí se las recomiendo. Si no son de audioguía, pueden ir leyendo todos los letreritos porque hay muchísima información ahí. Ahora, el museo cierra a las 4 de la tarde. Vamos al siguiente museo, que es el de Johnny Cash, que está a unas cuadras de aquí. Todos los museos están súper cerca. Yo he estado caminando desde mi opción de hospedaje y no tardo ni 2 minutos. Real son 3 calles para acá, 2 calles para el otro museo, 1 calle para Broadway. Todo está muy cerca, la verdad que Downtown Nashville está muy accesible. El Museo de Johnny Cash abrió sus puertas el 26 de abril del 2013. Este museo recorre la vida y la obra del hombre de negro, mostrando trajes, instrumentos, letras de canciones, portadas de disco, mesas de mezclas, amplificadores y objetos personales que durante años fueron coleccionados por Bill Miller, propietario e impulsor del museo. Oigan, bueno, vamos a hablar de 2 íconos importantes en la música country aquí en Nashville, que es el Grand Ole Opry y el Ryman Auditorium, que es el Auditorio Ryman, donde estamos ahorita. Está cerrado desafortunadamente, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí en el Auditorio Ryman pueden entrar a hacer tours. Hay tickets donde los pueden comprar online en la página oficial también. Solo recuerden que cierra a las 4 de la tarde. Y se han presentado muchísimas estrellas aquí. Incluso se han grabado películas muy famosas. No sé si ubican la serie Nashville. Hay unas escenas aquí en este auditorio que la verdad están súper padres. El Grand Ole Opry abrió sus puertas en 1925. Y en sus comienzos se trataba de un lugar de bailes campesinos, que hoy en día es el espectáculo de radio en vivo con mayor tiempo en cartelera de la historia de los Estados Unidos. Este programa tiene una duración aproximada de 2 horas y media el show, y cada espectáculo presenta a varios artistas, desde leyendas de la música country hasta artistas emergentes que tocan música, bluegrass, gospel, folk y country.
Igual dentro del Gran Ole Opry pueden encontrar tours tras bambalinas después del show o antes del show. Hay tours VIP y todos los van dependiendo de diferentes precios. Aquí igual les dejo la página, les dejo también unos precios aproximados y no se puede grabar, no se puede tomar fotos, por lo que es como un show que solo te va a quedar en tu memoria, digámoslo así. Pues desgraciadamente no me tocó un show el día de hoy, estuve muy poquitos días en Nashville y tampoco pude entrar al Ryman Auditorium. Será en otra ocasión, pero aquí les voy a estar poniendo fotos para que vean más o menos qué tal están estos lugares. I think we may be on the wrong side of Pasadena, and the grass ain't no shade green. It's just a little detour from the place we set out for. Bueno, y ahorita nos encontramos en la meca de la música country, en la parte principal y lo más turístico de Nashville, que es la calle Broadway. Esta calle va desde la avenida 5 hasta la avenida 1. Sí está un poquito larga, pero no tanto. Caminando te haces 5 o 10 minutos recorriéndola de ida y vuelta. Aquí van a encontrar bares de honky tonk, que es un tipo de música, digámoslo así. Ahorita se los explico más adelante. Y prácticamente vas a encontrar tiendas donde venden botas vaqueras, sombreros vaqueros, bares. Ninguno tiene cover, puedes pasar a todos completamente gratis a ver los shows dentro, porque siempre hay gente tocando música y es muy popular para las despedidas de solteras. Vas a ver demasiadas mujeres en grupo caminando, festejando la despedida de soltera de alguna de sus amigas. Está interesante el lugar, la verdad, es muy bueno. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Let it beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on the floors, sipping on your love, sipping on your love. El término honky tonk aparece en el siglo XIX para designar a un tipo de bares muy especial. Son bares para gente blanca y de bajo estrato social. Hablamos de campesinos y obreros básicamente. Este tipo de bares proliferaba por todo el sur y el oeste de los Estados Unidos. Pero entonces no existía la música country como tal. En aquella época la música honky tonk hacía referencia al ragtime. El ragtime era el tipo de música rítmica que podía salir de un piano desafinado y al que incluso le podían faltar algunas teclas, justo el tipo de piano que solía encontrarse entonces en ese tipo de bares. A fecha de hoy, la definición de honky tonk puede haber variado un poco. Ya no tiene nada que ver con esos bares del siglo XIX. Hoy en día podemos definir honky tonk como un bar en el que se escucha y se baila exclusivamente la música country. $20 request. We'll play some Alabama for y'all. I want y'all to get your hands up and clap with us. It goes like this. Oh, play me some mountain music. Like Grandma used to play. Call me Tennessee Saturday night. Well, listen to a story about a place I know down in Tennessee where the Tahoe grow. In from the world in a bunch of pines, close to the battle of the little town. 7 people living there right. They all go native on the Saturday night. Their music is a fiddle.
Oigan, y ahorita vamos al puente John Seigenthaler, no sé si lo estoy pronunciando bien, aquí se los voy a poner, seguramente no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, en este puente pueden caminar, no pasan autos, no pasan vehículos, puedes ir caminando casualmente y tiene unas vistas muy padres del Skyline de Nashville, sobre todo de noche se ve muy bien. Está justo al lado de Broadway, vienen una cuadra caminando y hay una subidita donde pueden llegar al puente, muy fácil de acceso y algo que no se puede. Estoy congelado, pero congelado, me estoy escondiendo un ratito porque está el viento fuerte y súper helado, tengo mucho frío. Maybe it's a sign that times are changing. The way you wear your hair, the floor that creaks, the old familiar places torn down for renovations, but there's some good that always keeps. I know I won't forget the times we had in Tennessee. I wonder about the writers of those movies. You watch and watch again while feeling blue. If the stories in the lines that put to music are comfort for their own loss too. 'Cause no one ever hurts without still dreaming. With love always comes a little sad, like the picture frame that holds the moments fleeting. You need to reach for someone